Amada Iglesia, paz a todos ustedes. Vamos a compartir con ustedes el tema de adicciones. Quisiera empezar orando. Oremos, hermanas. Amado Padre, Padre eterno, te rogamos en el poderoso nombre de Jesús que tú proveas de tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y sabiduría para compartir y entender este tema y hacerlo, y nada más podemos hacerlo con tu fuerza, Señor, con tu obra. Te ruego por todas las hermanas que nos están escuchando, que están viendo esta proyección, y te suplico que en el poder de tu Hijo Jesucristo nos llenes de tu Espíritu para llevarlo a cabo por obra. En su nombre te lo rogamos. Amén. Hermanas, el tema de adicciones vamos a iniciarlo con la lectura bíblica de Génesis capítulo 3, verso 1, que dice así: con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La lectura comprende el 3.1b y el verso 5. El propósito de este tema es distinguir la obediencia a la voz de Dios. Esa voz de Dios nos guía hacia una libertad y conocer que el hacer lo que yo quiero es un abuso, es una fuerza dentro de nosotros que se convierte en una tiranía, que dada desde la niñez, esta conducta nos encamina a la desobediencia a Dios. Veamos qué es una adicción. Una adicción es una costumbre, es un hábito que nos lleva a tener una conducta peligrosa. Esta conducta va a generar una enfermedad física o una enfermedad mental y una enfermedad espiritual que nos lleva a destruirnos a nosotros mismos, a nuestra familia y al medio que nos rodea. Pero esta sustancia o puede ser una sustancia, puede ser una persona, puede ser una actividad, la adicción. No tiene que ser estrictamente una droga, no. Puede haber una relación tóxica, puede haber una sustancia tóxica sin ser droga, por ejemplo, la comida, ¿sí? Puede haber una actividad tóxica, puede ser un deporte extremo o puede ser el trabajo extremo. Entonces, todo esto, cuando se vuelve una dependencia en la cual no podemos vivir por más de un año, se llama adicción. ¿Cómo empieza esta situación? La adicción empieza con una curiosidad a un cambio de manera de sentirnos. La primera vez que tomamos o cambiamos la sensación de cómo nos sentimos, entonces empezamos a ver que es algo que nos gusta, es algo que nos favorece, es algo que nos sentimos bien, pero a veces nada más es casual, los fines de semana, es social, la relación que hago con esa o tal cual persona es de vez en cuando, o se da en familia. Por ejemplo, la adicción al alcoholismo se da en familia, el alcohol forma parte de la despensa, se encuentra en el refrigerador, va a la fiesta, se está viendo con él la televisión, es parte del grupo familiar, la adicción. Pero cuando se convierte en abuso, cuando el día que no se toma, el día que no está allí, provoca una desesperación, una ansiedad, un cambio de ánimo que está alterado,
entonces es cuando se muestra la adicción. Esto es más o menos al año de estar proveyendo la sustancia, la persona o la actividad que nos lleva a depender totalmente. Cuando esta actividad nos lleva a conductas de alto riesgo, por ejemplo, accidentes automovilísticos, y dentro de las adicciones está la adicción a medios de comunicación, al celular, a los videojuegos, se han provocado accidentes automovilísticos importantes y que a veces son mortales por estar chateando con el celular. También la conducta de riesgo se ve en la conducta sexual con la persona no adecuada por la promiscuidad sexual, porque por la perversión sexual, porque ya no nada más es con parejas de otro sexo, sino con lo del mismo sexo y en grupo. Estas son conductas de alto riesgo que son adictivas. Las adicciones, hermanos, se encuentran en cualquier edad, pero más frecuente es en la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia? Porque la adolescencia es una etapa donde nada más se crece de forma física. El crecimiento físico es acelerado, pero el crecimiento mental no va de acuerdo con el crecimiento físico. A la persona le falta madurez y entonces entre los 13 y 14 años, cuando el desarrollo es muy fuerte, no hay la madurez mental adecuada. En la adolescencia se sufre el abandono de la niñez, eso duele, y se lastiman los sentimientos con mucha frecuencia. Por ejemplo, al adolescente le duelen los cambios de talla, de peso, si tiene una espinilla, si es rico, si es muy pobre, si sus padres están divorciándose, si es hijo de una madre soltera. Todo esto le duele al adolescente, pero lo que más le duele es que está tan inestable que tiene que hacer las tareas a veces solo y sin dirección. Hay 4 tareas que hacer en la adolescencia. Primero, ¿quién soy? ¿Qué identidad tengo? Ahorita con todo el cambio social, la tecnología y las amistades, la adolescencia a veces no sabe si es hombre o es mujer. Se queda en el medio. Entonces, no está definida su identidad sexual. Tiene que definirla. Después está la tarea de ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar el resto de la vida? Que va aunado a la elección de carrera. O sea, el adolescente trabajar es, ¿cómo que voy a trabajar si soy un niño? Cuando se es niño se reciben muchos favores sin que nadie nos exija nada, pero cuando se va creciendo, lo primero que se le dice al adolescente es que ya no eres un niño, es que ya estás grande, y él no lo entiende, porque dentro de su mente, para él, todo es sigue siendo niño. El significado de lo que él va a hacer en su vida, para él es muy difícil, y entonces es ahí, en esa inestabilidad, cuando es más fácil que las adicciones, sobre todo las adicciones en droga, en alcohol, en sustancias químicas, lleguen al adolescente. ¿Cuál es la forma en que yo puedo contribuir con mi hogar a las adicciones? Vamos a basarnos en el Salmo 19:12. Vamos a leer la escritura y vamos a ver qué es lo que dice. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Así dice la escritura. Hay ocasiones que nosotros como padres no podemos entender nuestros errores. ¿Cómo le podemos hacer? Miren, hay una de las tareas familiares que es pasar un tiempo juntos como familia, un tiempo con significado, no nada más sentarnos a una fiesta, a comer, a platicar, sin llegar a lo profundo de nuestros problemas en casa.
es preguntar cómo te sientes, qué es lo que necesitas, y nos vamos a sorprender de lo que dicen los adolescentes. No contentarnos con, me siento bien, y su respuesta no es congruente con su estado, con su expresión no verbal, ¿sí? Es importante también saber si nuestra familia ha sido estudiada, ha sido diseñada para entender entre lo bueno y lo malo. Hay ocasiones que nosotros no tuvimos el conocimiento del Señor Jesucristo desde niños, pero es importante enseñar a quien tienen niños, nietos o gente pequeña, enseñarlos a discernir entre el bien y el mal. Quiero mostrarles a ustedes estas revistas, son tareas de iglesia que van desde los 3 años, desde los 0 años a los 3 años. Después tenemos a los rayitos, tenemos a los tesoros, tenemos a las joyas. Actualmente desde aquí felicito a los escritores, a los editores de estas revistas, porque a través de estas revistas, sábado con sábado, vamos nosotros aprendiendo a escuchar a nuestros hijos. Miren este diseño, este es un diseño pasado, dice con una voz tierna, dulce y paciente. Esta es una revista dedicada de 0 a 3 años, donde nos anuncia que tenemos que dejar el celular, las redes sociales, donde nosotros tenemos que ver que somos una familia, que somos un grupo que está integrado. Y de esta manera, cada sábado, y si no podemos acudir a la iglesia como pasó ahora en pandemia, pues no quejarnos, nosotros somos la iglesia, el templo ahí está. Entonces, nosotros nunca dejamos de recibir nuestras revistas para nuestros niños, para nuestros primarios, para los mismos adolescentes, no las dejamos de recibir. Si nosotros tenemos esa precaución de enseñar a nuestros hijos desde nuestra casa, a diferentes horarios, y juntarnos y decir, hijo, hay que aprender lo que dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto piensa y esto haz. Hay ocasiones en que él se tiene que enfrentar a una situación que no sabe qué hacer. Y el Espíritu le va a mover y va a decir, es bueno, es justo, es amable lo que voy a hacer. Y inmediatamente el poder de la palabra va a estar dentro de él y él va a rechazar lo que no es bueno, justo, santo y amable. Nosotros también tenemos que ver cómo vamos a demostrar el amor a nuestra familia. Esto lo vemos en Proverbios 31, del 10 al 31. La mujer prudente tiene un cuidado y un orden en la casa. Si la casa tiene un cuidado y un orden, todo el mundo va a querer estar en la casa. Pero una casa donde no está mamá, donde hay desorden, donde no voy a encontrar comida, donde no voy a encontrar un espacio de afecto, de cariño genuino, pues no quiero estar en ella. Me voy a la esquina, me meto al chat, me pierdo en el celular, ¿sí? Otra de las cosas que se da en las relaciones de familia es, tus hijos aprenden que la libertad no consiste en hacer lo que se desea. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vamos a leerlo. Dice así, es Primera de Corintios 10:23. Esa es una respuesta muy adecuada para los adolescentes. Cuando a ellos se les invita por parte de sus amistades, no te va a pasar nada con que hagas esto. Recuerden lo que pasó en el Edén. No te va a pasar nada. No tiene nada de malo. Y el hijo puede responder, pues ¿qué tiene de bueno? ¿Sí? Dice 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿En qué me va a edificar esto que quiero hacer con mis amigos? ¿De acuerdo? Tus hijos aprenden que la obediencia tiene un costo. Proverbios 28:1 dice que sean bendecidos quienes obedezcan a la voz de Dios. Y Proverbios 28:15 nos muestra que la desobediencia cuesta más que la obediencia. Entonces es un ratito nada más el que vamos a obedecer. Y también en un segundo vamos a desobedecer, pero nos va a costar más ser desobedientes. Escuchas los sentimientos y pensamientos de tus hijos y los aclaras con la palabra de Dios, no los aclaras con tus argumentos. Hay ocasiones que el hijo está expresando lo que siente y lo que piensa en ese momento. Tenemos que recordar que es un adolescente, tenemos que recordar que es una persona que en ese momento está sintiendo algo. Y no quiere decir que se vaya a quedar con ese sentimiento y pensamiento, pero hay ocasiones que nosotros respondemos con nuestros argumentos, se arma un conflicto y se arma una gran distancia. A veces nuestras familias son familias rígidas. Las familias rígidas son aquellas que vas a hacer esto porque lo mando yo. Si nos obedecen mientras dependen económicamente de nosotros o mientras son pequeños, ya después no nos van a obedecer. La obediencia tiene que salir de un corazón puro, de un corazón agradecido, de un corazón que sabe que se va a amar al hijo aunque se equivoque, aunque se enoje, va a ser amado, pero no se le va a tolerar, se le va a poner una valla de protección, una vara de protección para que no se haga daño. Y vamos a ir a esto de la vara. Una de las cosas que nosotros vemos en la adolescencia, dice Proverbios 22, déjenme ver, 22:15, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la protección, de la corrección lo alejará de él. Tenemos en mente la vara como un instrumento para pegarle, y no es así. La vara era un instrumento que era usada por los jueces para dar dirección, para mostrar su autoridad, no su autoritarismo, para decir qué era lo que se tenía que hacer, pero en ningún momento se ponía como una vara para golpear. Golpear a un hijo adolescente no les recomiendo. Les recomiendo darles dirección, preguntar un ¿por qué? ¿Es justo? ¿Es bueno? Y aquel adolescente en su necedad, él no va a comprender porque va a querer salirse con la suya. Pero miren, tenemos el recurso de la palabra de Dios y tenemos el recurso de nuestros hermanos, de nuestra familia espiritual. Quiero compartir un asunto que tuve yo con mi hijo cuando era adolescente, hace más de 20 años. Hay varios tipos de necedad. El necio simple, lo dice el proverbio, es el que todo lo cree. Pero también está el necio tonto que no puede comprender y que sigue al necio simple. Y encima de ellos dos está el necio escarnecedor, aquel que se enoja, aquel que se irrita por todo, aquel que cuestiona la autoridad, aquel que invita a la autoridad a pleito, y encima de ellos dos está el necio dedicado. ¿Cómo distinguimos al necio dedicado? El necio dedicado dice, el Salmo 14:1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Cuando hay una persona que dice que no hay Dios, ese es un necio dedicado. Y en ese momento, el hijo debe aprender a separarse de él, porque no lo vamos a convencer. No sabemos si él nació para ser necio dedicado, para ser
maltratado por el hospital, maltratado por la cárcel, porque la conducta de sus acciones lo llevó a eso, no el castigo de Dios. Él decidió no obedecer a Dios. Y eso lo deben de aprender nuestros hijos. El recuerdo que les quiero compartir, el testimonio que les quiero compartir es así. Mi hijo tenía 14 años y estaba en la secundaria. Entonces, un día me llegó tarde y le pregunté por qué y me dio a entender que, pues, que no tenía que preocuparme de nada. Le dije, sí, mañana si no llegas a la hora que te diga, a la hora que sales de la escuela, a la hora acostumbrada, voy a ir por ti a buscarte y te voy a traer de la mano. Mi hijo ese día dijo, pues si vas a hacer eso, entonces no voy a la escuela. Y no fue a las clases. Yo lo veía serio, molesto. Y al día siguiente era sábado y nos fuimos a la iglesia. Entonces yo levanté mi mano y le pedí la oración a la congregación porque tenía conflicto con mi hijo. Hay ocasiones en que nosotros queremos maquillar a nuestra familia y presentarla como la familia perfecta. Yo sentí que en esa ocasión la iglesia me volteó a ver, dijo, hermana, ¿cómo que tiene problema con su hijo adolescente? Un hermano ya grande, llamado Vicente Salas, me dijo, hermana, ¿me permite a su hijo? Vamos a hacer una labor aquí en la cárcel que está cerca de la iglesia. Le dije, sí, hermano, con todo gusto. Y le ordené a mi hijo que fuera a la cárcel con el hermano. El hermano lo quería para llevar el cajón de lonches. Hora y media después llega mi hijo y le entra a la casa y se encierra en su cuarto. Y entonces dije yo, le dije a mi esposo, algo le ha de haber dicho el hermano, algo pasó, hice mal en avisar a la iglesia. Yo me sentía mal. Y como pasada una hora toqué, entré a su cuarto, le dije, ¿hay algo que quieras contar? El hermano te dijo algo, te molestó. Y se me quedó viendo muy serio y me dice, no, el hermano no me dijo nada. Adentro de la cárcel, a la hora de estar entregando los lonches, me encontré a mi mejor amigo adentro de la cárcel. Le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, qué bueno que no fuiste. Fíjate que el grupito con el que nos juntamos nos desafió a que pintáramos la calle de Garzazada, que estaba al lado de la escuela secundaria. Y nos retaron. Y nosotros lo hicimos, estábamos haciendo la pinta en la calle cuando llegó la policía y me guarda aquí. Mis padres ahorita están bien apenados porque me van a pasar al tutelar de menores, ya me quitaron la carta de buena conducta para entrar a la preparatoria. ¿Y qué mal les he hecho a mis padres? Qué bueno que vienes. ¿Quién te avisó? Dice, no, nosotros los sábados compartimos aquí en la cárcel o en el hospital o algunas otras personas, pero eso es lo que hacemos. Dice, qué bueno que lo hacen. Y a mi hijo le consternó en su corazón cómo Dios respondió la oración. A mí más, hermanos. Yo le di gracias a Dios que Dios usó al hermano para que fuera un instrumento donde mi hijo se diera cuenta cómo estaba y con quién se estaba juntando. Yo no podía hacerlo. Hay veces que nuestros regaños, nuestros golpes, hay gente que les quita el celular, les hacen muchas cosas que no son malas, pero no los convence de que están mal, porque están en esa edad. Pero rogando a Dios, hermanos, quebrándose uno delante de Dios, Dios establece los mensajeros, los instrumentos necesarios para ayudarnos a llevar a cabo el crecimiento y desarrollo espiritual de nuestros hijos. Vamos a ver, hermanos,
La siguiente pregunta es, ¿cuál es la reacción que tú tienes ante una orden de autoridad? ¿Cómo le haces cuando tu esposo, el gobierno, tus padres, los directores escolares te dan una orden? ¿Cómo respondes? ¿Respondes con gusto? ¿Estás enojada? ¿Frundas el ceño? ¿Dices, no puedo? Pero por dentro la verdad es que no quieres. O empiezas a quejarte por todo lo que está pasando. No, la guerra, el COVID, la economía, yo trabajo, todos estos quehaceres diarios. Y entonces no haces con gozo y alegría las tareas que tienes que hacer. Entonces, en esta relación, en esta tarea de hacer las cosas con ánimo, no tan solo porque eres mujer, sino porque el diseño que tú tienes te lleva a llevar a cabo la función de afecto y cariño con tus hijos, de afecto y protección. Yo quiero terminar esta exposición con un testimonio personal. Quiero presentarles que este testimonio yo lo pongo detrás de esta receta médica. Yo conocí al Señor en 1975-76. En 1979, el Señor en su gran misericordia llegó a mi vida de una manera muy amable, muy personal. Pero antes de eso, déjenme en este tiempo darles mi testimonio. Mi vida se encontraba en una situación desesperada, llena de pecado y necia rebelión. Haciendo constantemente lo malo, era una persona necia, rebelde, grosera y con alcoholismo. En ocasiones deseaba portarme bien, pero no tenía el poder para cambiar. Sin saberlo, el padre del pecado, el diablo, controlaba mi vida. Los regaños de mis padres no funcionaron. El pecado destruía mi vida. Dios envió mensajeros a darme una buena noticia. Jesús te ama. Jesús me invitó a dejar de pecar, a dejar de ofenderlo y dejar de ofender a Él y al prójimo. Me dio un perdón total, sanó mi mente rebelde y necia y me libró de la opresión del diablo. Me rescató del pecado, de la muerte eterna y me dio el poder de no volver atrás. Todo lo que hice fue creer en Él, aceptarlo como Señor y Salvador, recibir la gracia y el poder de su Espíritu para seguirle. Esta buena noticia te la comparto hoy. A ti también te ofrece perdón, salvación, libertad y libertad sobre la obra del diablo en tu vida. Te da sanidad y poder con su Espíritu. El texto que no podemos olvidar todos es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para hacerlo salvo a través de él. El Señor Jesucristo puede con cualquier adicción. Para él no hay nada imposible. Entonces, yo te recomiendo que hay lugares especiales para adicciones especiales, para la adicción del cristal, de la piedra, de la heroína. Hay casas especiales de libertad. Para la adicción al pecado, a la comida, al celular, confiésalo. Pero confiésalo como lo hizo el rey David. El rey David me encanta en el Salmo 51 cuando dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él nunca dice: Betsabé tuvo la culpa. Como dijo Adán: la mujer que me diste por compañera. O como dijo Saúl: es que el pueblo me presionó. No se hizo la víctima. Confesó su pecado y de esa manera logró la bendición de arrepentirse y no volver atrás. Entonces, solo eso es en el poder de Dios. Yo les comparto todo esto esperando que el poder de Dios obre en su vida. Paz a ustedes.